Lo único que puedo decir es que yo no he hecho ningún atraco, que me dedico a trabajar, que llevo 11 meses en la cárcel hasta el día 4. Es lo único que puedo decir. Eso es lo único que puedo decir. Son las palabras de José Antonio, un vecino de Abarán detenido por la Policía Nacional como el autor, presuntamente, de 4 atracos a bancos. Los atracos tuvieron lugar entre 2019 y 2020 en Murcia y Albacete. En junio de 2020 fue arrestado en su casa. Estas imágenes pertenecen a uno de los juicios por uno de esos atracos de los cuales era acusado. Recordamos su caso porque hay importantes novedades. Ha sido condenado en 3 de los 4 casos, pero ahora la Audiencia Provincial de Murcia lo ha absuelto de una de esas condenas. Antes de explicarlo, lo recordamos mejor. Fue detenido este señor en junio de 2020. El objetivo era un hombre de unos 50 años de edad. Presuntamente habría robado, como decíamos, 4 entidades bancarias en 2019 y 2020. Fue detenido, como decimos, en junio del año pasado. En su casa se halló este arsenal. Seguimos recordando algunos datos. No aparecieron los 160.000 euros que le presuponían de botín, sino más bien unos pocos miles de billetes y en billetes de 50, en una cartera que hallaron los agentes, unos 6.000 euros. En concreto, la Policía Nacional encontró 2 armas cortas, una de ellas real y otra simulada, así como 11 escopetas. Fue acusado, como decimos, de 4 delitos de robo con violencia e intimidación y otro de tenencia ilícita de armas, al menos en un principio por las pistolas. Y esta es la secuencia de los robos y de las cuantías. A la izquierda de sus imágenes tienen las fechas. Los 2 primeros robos fueron en 2019, Ellín y Yegla. Los últimos 2 en el mes de marzo en 2020. Uno antes del estado de alarma por la pandemia y el último ya en pleno confinamiento. También es digno recordar que tras una de esas condenas, su abogado, Manuel Martínez, vino aquí a Código 112 a intentar explicar por qué su cliente había sido condenado si decía que era inocente. Esto fue lo que nos dijo. El fallo es muy sencillo, que se equivocó la persona que tienes enfrente, su letrado. Escogí mal la estrategia y no acerté en las 2 vías que tenía. Mi cliente es absolutamente inocente y a la hora de abordar la defensa en sala tenía una vía más agresiva y otra más contemplativa. Elegí la agresiva, asumo el error, le di explicaciones a la familia y a mi patrocinado y eso reforzó más aún su confianza en mí. Bueno, ese rapto de sinceridad fue muy comentado en el mundillo jurídico, se lo digo yo, pero es que es posible que esta absolución lo sea aún más comentado. El caso del que les hablamos es este. Tuvo lugar el 12 de noviembre de 2019 en la pedanía murciana de Monteagudo. El atracador se llevó 48.800 euros. Le condenaron a José Antonio a 5 años de cárcel, pero su defensa lo recurrió. Cuando en primera instancia hay una sentencia y alguna de las partes la recurre, el caso va a la Audiencia Provincial. En esta ocasión, el encargado de resolver el recurso ha sido el magistrado don Andrés Carrillo. Precisamente con don Andrés tuvimos el placer de entrevistarlo el pasado mes de julio. Nos atendió muy amablemente y pudimos conversar con él en su propio despacho. Fue para un programa especial de Código 112 sobre precisamente la misma unidad policial que investigó estos atracos a bancos. El magistrado elogió en aquel entonces la labor policial en aquellos casos. Ahora desmonta la condena judicial de primera instancia al presunto atracador y lo hace poniendo ejemplos muy pero que muy televisivos. Lo hace poniendo como, por ejemplo, la afamada serie Peaky Blinders, una ficción televisiva basada en una banda criminal de los años 20 en Inglaterra y que tenían el mismo nombre. Estos gángsteres eran violentos, ambiciosos, pero vestían muy bien, tanto en la ficción como en la realidad. Y es que en 3 de los 4 robos adjudicados al acusado, el atracador dice a los empleados que no salgan a la calle tras el atraco porque ha puesto una bomba y va a explotar en 10 minutos. Llegando incluso a mantener un forcejeo con el mismo instantes antes de abandonar dicho local, no sin antes amenazarle a aquel con la detonación de un artefacto explosivo si lo perseguía o si daba cuenta a alguna instancia policial. Esto era lo que decía del acusado. En su sentencia actual en la Audiencia Provincial, el magistrado pone de ejemplo esta serie para explicar que ese modus operandi de amenazar con una bomba, que no existe, se popularizó en la serie de televisión.
También es cierto que el ponente de esta sentencia ya había tenido noticia de este tipo de falacias para tratar de intimidar a la gente y así conseguir lo que quien emplea ese farol pretende obtener. Significativamente, una serie de televisión muy conocida, estrenada en el año 2013, que lleva años en el cartel y que tiene ya varias temporadas, Peaky Blinders, tiene en uno de los capítulos de su segunda temporada un claro ejemplo de utilización de este mismo tipo, casi igual y coincidiendo el tiempo de 10 minutos. Si no salgo por la puerta, cuando den las 7, va a detonar la granada y tu ron, que es muy inflamable, nos hará volar a todos por los aires. Bueno, ahí tenían una explicación. Este es uno de los argumentos que se puede leer en la sentencia, pero hay otros, como por ejemplo aquellos que hablan del vehículo utilizado por el atracador. Este fue el coche hallado por la policía en la casa de Abarán. Según la investigación, se trata del mismo que utiliza el ladrón en los robos. El juez cree que el parecido no es suficiente para creer que el coche que tiene el acusado es el mismo. En cuanto a la identificación del acusado como el atracador, 2 de los 3 testigos que lo señalaron en la rueda de reconocimiento no lo reconocieron en el juicio. Habían pasado ya casi 2 años. El tercer testigo sí reconoció a José Antonio, pero el magistrado Carrillo cree que esa identificación no es válida porque, entre otros factores, no se cuidó bien la asepsia escénica o puesta en escena. Y es que el acusado estaba esposado y entre policías y eso predisponía a la testigo a señalarlo, pues vamos, como el malo. Otro argumento que el magistrado desmonta es la ropa usada por el ladrón. Durante los robos, el atracador usaba una prenda de abrigo de color verde y propia de cazadores, una prenda muy similar a la cual los policías nacionales hallaron en la casa del detenido. El abogado defensor Manuel Martínez ya decía en Código 112 que esos abrigos, ahí están viendo la prenda que incautaron la policía, el abogado defensor decía en Código 112 que esas prendas son muy habituales, que la tiene mucha gente. En relación a la vestimenta, muy sencillo. Yo a todos tus telespectadores les diría quién no tiene una Barbour verde en su armario. No es suficiente. Yo no tengo, letrado, perdónle por la interrupción, yo no tengo. Muchísima gente tiene una cazadora Barbour o similar verde. En la sentencia el magistrado opina lo mismo, ahí lo están viendo. Es decir, que sí que es cierto que el chaquetón del ladrón y el encontrado en casa del acusado se parecen, pero que no se puede saber si son el mismo, pero sí se sabe que el acusado es cazador y esta es una prenda habitual de cazadores. Bueno, yo sigo sin este tipo de prendas, pero en resumen, absuelto el acusado del robo de Cajamar, pero sigue en prisión provisional porque aún tiene 2 condenas de juzgados de instrucción. Las condenas también han sido recurridas y ya veremos qué ocurre.